Hola, soy Rodrigo Quesada, director de la Clínica Sinclair en México, clínica especializada en revertir el alcoholismo utilizando el método Sinclair, un tratamiento que no requiere que el paciente se interne, que no requiere que el paciente asista a juntas o a grupos de apoyo, que no requiere que el paciente entre en abstinencia y es un tratamiento libre de recaída. El riesgo de recaída es nulo. Te doy la bienvenida a este cuarto episodio en esta serie de varios episodios donde vamos a explicar cómo funciona y cómo llevar de manera adecuada el tratamiento. Y en este episodio nos vamos a concentrar en el tercer pilar del grupo de tres pilares donde se va a apoyar este método o este tratamiento. En el episodio anterior revisamos que la extinción es la manera de borrar o revertir un aprendizaje. Y para el doctor Sinclair, el alcoholismo es un aprendizaje. Por lo tanto, lo que necesitamos es poder revertirlo, poder sonar esa campana que vimos en el ejemplo del perro de Pavlov, poder hacer sonar la campana, es decir, que el paciente pueda vivir sin ser afectado por estos detonantes que hemos mencionado, anuncios espectaculares, tipo de música, olor a carbón, estados de ánimo como alegría, como depresión, etcétera, incluso beber el alcohol, todo lo que implica el sonido de la campana, pero sin recibir el alimento. Y esa es la manera de cortar el proceso de salivación, recordando el ejemplo de Pavlov, y en este caso sería el craving o ese deseo de beber o de consumir alcohol. El tema entonces es cómo podemos lograr que suene la campana, pero sin recibir el alimento. ¿Cómo podemos lograr la extinción de la adicción al alcohol? Recordemos que el nombre real de este tratamiento es extinción farmacológica, que significa lograr la extinción con el apoyo de un fármaco. Y ese fármaco es lo que revisamos el día de hoy, un fármaco, un medicamento que se llama naltrexona. No vamos a entrar en terminología compleja, vamos a explicar de manera muy clara y breve qué es lo que hace este medicamento. Es un medicamento que se desarrolla en los años 70 y es un antagonista puro de los receptores opioides. Es un medicamento que va a bloquear estos receptores. Por lo tanto, cuando se consume este medicamento, si se consume opio o derivados como heroína, que fue el motivo principal por el cual fue desarrollado este medicamento, fentanilo, medicamentos analgésicos como el tramadol, todos los derivados del opio, no va a permitir que se adhiera a sus receptores, por tanto no va a haber una comunicación. Y al no haber una comunicación es como si estas sustancias quedaran inutilizables, como si no funcionaran. La genialidad del doctor Sinclair está en que él sabía que las endorfinas son opioides endógenos, es decir, es como un opioide que generamos dentro de nuestro cuerpo. Incluso la palabra endorfina en su etimología quiere decir endógeno y morfina. ¿Por qué? Porque las endorfinas tienen una estructura molecular muy similar a la de los derivados del opio, como la morfina. Por lo tanto, Sinclair intuye que al tomar la naltrexona, no solamente se van a bloquear los derivados del opio, sino también las endorfinas. ¿Qué es lo que hace entonces el medicamento? El medicamento, al estar trabajando en el cuerpo humano, no va a permitir que las endorfinas se unan a los receptores opioides, que es donde se unen y empieza el trabajo de las endorfinas. La naltrexona va a bloquear estos receptores. Es como si estos receptores fueran unas cerraduras y las endorfinas fueran la llave, pero la naltrexona, digamos que ocupa el lugar donde va a entrar esa llave sin activar esos receptores, simplemente como que los va a tapar y no va a permitir que las llaves entren donde tienen que entrar, rompe esa comunicación.
Cuando una persona toma naltrexona, las endorfinas que se van a continuar liberando van a quedar inutilizables. Es como si no funcionaran. Por lo tanto, Sinclair concluye que si una persona que bebe alcohol y conocemos que al beber alcohol se liberan endorfinas y que un trabajo de las endorfinas es inhibir las neuronas GABA que regulan la dopamina y que las endorfinas al trabajar sobre estas neuronas GABA es como si la llave de endorfinas no tuviera control y se abriera por completo porque ya no hay quien la esté regulando. Al bloquear estas endorfinas y beber alcohol, básicamente es como si estuviéramos sonando la campana y no hubiera un alimento ahí. La naltrexona es la herramienta o el vehículo que se va a utilizar para poder lograr la extinción, para poder revertir o borrar el aprendizaje que es el beber el alcohol. Pero eso lo vamos a ver, lo vamos a integrar en el siguiente capítulo, donde vamos ya por fin a amarrar el qué, el por qué y el cómo. No te pierdas el siguiente episodio porque ya tenemos los tres pilares, ya tenemos las tres piezas del rompecabezas que necesitamos. Lo que tenemos que hacer ahora es entrelazarlas, unirlas y entonces ya todas las piezas van a caer en su lugar y vamos a entender cómo funciona este tratamiento. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio.